Ok, bueno, entonces estamos en Virtual Session Activity 4, 21 de junio, 7:30 p.m., a las 7:30 de la noche. My name is Jaime Guita. And this session is going to be conducted in English, in Spanish. But if you feel comfortable speaking in English, go ahead. No problem with that. Um, English that works too. Uh, this period is comprehended, is comprised between June 20th a June 26th. Esta semana comenzó el día 20, o sea, el día de ayer, y va hasta el día 26 de junio del año 2022. Como ya les dije, mi nombre es Jaime Guita y soy el tutor del nivel 2. Hoy vamos a hablar de la unidad número 4. Aquí en la sala tengo a Stephanie Mateus y a Luisa Ramírez. Hoy no han asistido muchas personas. Normalmente yo estas sesiones virtuales las hago los domingos a las 10 de la mañana o a las 12 del día. Yo creo que para próximas ocasiones yo las voy a seguir haciendo a esa hora porque normalmente entran buena cantidad, o sea, mucha cantidad de aprendices, mientras que a esta hora de la noche no sé por qué no entran muchos. Bueno, entonces antes de comenzar con el recorrido que vamos a tener el día de hoy, hoy vamos a estar básicamente entre plataforma, no vamos a hacer ejercicios externos, sino solamente vamos a estar dentro del contenido de la plataforma y del material de esta semana. Quería saber si Stephanie o Luisa tienen alguna pregunta respecto a plataforma, respecto al contenido del curso, respecto a la gramática de la unidad, a la presentación de los trabajos, a la finalización del curso no, del nivel que es para el día 27. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de comenzar por el recorrido. Yo tengo una pregunta. Sí, Luisa, cuéntame. Lo que pasa es que no he podido enviar la evidencia de la actividad número 3, la del wiki, la Ah, de, bueno, sí. la de My Favorite City. Esa no la he podido enviar Ujú. porque no tengo habilitado para poder subir la evidencia. Ok. Bueno, yo esa evidencia no solamente a ti te ha dado problemas. Hay muy poquitas participaciones. Yo esa evidencia la voy a tomar, no la voy a tomar en cuenta para el conteo de las evidencias, ni para el cálculo final de la nota. Entonces, para que no te preocupes por eso. Yo incluso ahorita, hace unos 20 minutos, envié un mensaje, se me pasó por alto decir eso, pero voy a volver a enviar otro, entonces mañana, para avisarles que no manden esa evidencia, porque sí se me pasó. Esa evidencia no ha subido muy bien y hay un blog por ahí que también a mucha gente le ha dado problemas, pero ese blog sí lo voy a recibir en lo posible. Bueno, nadie va a perder por el blog. La evidencia de Wiki no la voy a tener en cuenta, el blog sí, pero yo sé que nadie va a perder por blog porque después es una de 16 actividades, entonces no hay forma de 15 más bien, de 15 actividades, o sea, no hay forma de que alguien por promedio no pase por el blog. ¿Ok? Entonces no te preocupes, Luisa, por ese trabajo que no se puede enviar, porque la verdad es que ha dado bastante problema, no se pone en línea. Entonces lo vamos a obviar del conteo final. Bueno, entonces, ahí, aquí a la derecha, o más bien abajo, en el chat, hay un bloquecito de, sí, como un globo de texto. Está el chat, ahí están en este momento pegados mm, los enlaces para los videos que explican cómo hacer las evidencias de esta semana. Entonces, si ustedes quieren, los pueden copiar de ahí. No sé si todas las dos compañeras que están en sala lo ven. Si no lo ven, te lo voy a volver a pegar porque muchas veces cuando uno entra y han pegado las cosas antes no se observan, pero en este momento ya están otra vez ahí. Por si de pronto ustedes los quieren copiar y acceder a la explicación que aparece en esos videos. Ahí en esos videos explico cómo hacer las cuatro evidencias. La de consolidación no la explico ahí, que es como la consolidación es como un resumen de todo lo que hemos visto en este nivel. Y en este evento aparece la de WK, pero ya saben que no la voy a recibir.
no la voy a tener en cuenta para el cálculo final de la nota. Entonces, si quieren lo toman de ahí. Ok, entonces otra cosa que voy a hacer es que nos vamos a ir al curso y vamos a abrir el material. El material que vamos a abrir hoy se llama What Are You Doing? Creo que sí, 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 perdón, un segundito. Sí, What Are You Doing? Vamos a abrir en el contenido del curso. No estoy todavía compartiendo pantalla, voy a compartir. A ver, aquí vamos a hacer por aquí. Vamos a compartir toda la pantalla. Ok, entonces estamos en contenido de territorio. Entonces aquí vamos a ir al material por contenido del curso. Hoy vamos a explicar solamente el material. Ustedes también me van a ayudar, pero no vamos a ir a partes cerradas, sino que vamos a tener aquí. Voy a abrir un espacito por acá. Y abrir un archivo. No, ok, no. Aquí mismo vamos a escribir espacio y vamos a escribir. Si necesitamos, aquí tenemos un blog de notas para hacer, para escribir. Bueno, entonces, vamos a ya fuimos al contenido del curso, ya abrimos la carpeta proyecto, luego la carpeta de actividad número 4, Activity 4, y ahí vamos a ir al material que se llama, no, yo qué hice acá. Se llama Traveling the World. Se llama Traveling the World. Me disculpan que dije mal el nombre. Es Traveling the World. Está por aquí. Vamos a ver, dos. Sí. Voy a tener que actualizar por acá. Disculpan un segundo. Sí, tengo que corregir también este. No es What Are You Doing, sino Traveling the World. Es Traveling the World es el material que vamos a ver. Lo vamos a abrir en la segunda diapositiva. Vamos a ver la versión multimedia, pero también vamos a ver la versión descargable. Recuerden que si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden abrir su micrófono y preguntar. Profe, ¿cuándo se realiza la evaluación? Mm, no hay evaluación. Lo que yo dije de que era como una especie de resumen de todo el nivel. ¿O de qué hablas? Sí, pues es que en el primer, cuando yo hice el primer nivel, Ujú. ahí nos hicieron una evaluación. Entonces, ¿este no tiene? Pero del contenido. Sí, No, sí, yo no señor. tengo evaluación. Ok, y otra cosa, profe. Sí. Yo ya me iba a inscribir al tercer nivel, Ujú. pero pues dice que necesito tener como un código de empresa o algo así. Ah, No bueno. me puedo... Sí, yo te lo puedo pasar. Ah, listo, profe. Yo te voy a decir por dónde está esto. Bueno, no, ahorita más tardecito vamos a ir al canal y en el canal hay un video que explica cómo hacer la inscripción al nivel 3 y ahí mismo está el código de la empresa. ¿Ok? Listo, profe, Bueno, ok, gracias. mucho gusto. Bueno, entonces vamos a abrir la versión multimedia, el Training Material. Mientras abre, vamos a ir viendo. Entonces, el material Traveling the World vamos a tener estos temas. Entonces, uno es obligation and lack of obligation. Entonces, esto es obligación y falta de obligación, tener que hacer una cosa y no tener que hacer una cosa. Ability and possibility, preposition of movement, shopping in English, means of transportation, at the airport y places around the world. Entonces, buena parte de esto es material de vocabulario, pero la primera parte sí tiene un contenido como más gramatical
que son obligaciones, habilidades, preposiciones. Nos vamos a centrar más que todo en esta parte, pero también vamos a leer un poquito de lo que tienen que ver con shopping, medios de transporte, qué vocabulario se utilizan en el aeropuerto y los lugares alrededor del mundo. Entonces, vamos a comenzar entonces por la obligación y falta de obligación. Entonces, vamos a ir al material. Traveling the world. In this last learning activity, Recuerden que aquí arriba ustedes van a encontrar eh, los contenidos del material, que son la introducción, esto se llama, se me olvidó, contextualización, y hay unas prácticas, pero permítanme un segundito. Vamos a mirar por acá. Ocultemos esto. Aquí. Vamos al próximo. Aquí está la introducción, contextualización, comprehension era lo que me hacía falta, y las tres prácticas. Entonces, todo tiene que ver con viajes y dentro de los viajes vamos a ver obligaciones, faltas de obligación, habilidad y posibilidad. Entonces, vamos a trabajar solamente introduction y recuerden que este material que es interactivo es el mismo material que está en PDF. Ustedes lo pueden utilizar de forma complementaria. Recuerden que esta es una forma de estudiar un poco menos interactiva, pero continua. Mientras que esta de acá tiene que ser en línea y es un poquito más discontinua, pero igual ambas son complementarias. Lo que no tiene una lo tiene la otra. Por ejemplo, esta tiene sonido y tiene movimiento. Y eso es algo muy importante porque necesitamos también hacer que nuestra habilidad de escucha y de pronunciación también avance. Entonces, por eso es muy útil encontrar estos contenidos que están locutados, donde hay una persona que los está pronunciando y nosotros podemos aprovechar para escuchar y repetir la pronunciación. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto por aquí en un ladito. De aquí vamos a ir avanzando. Dice obligación y falta de obligación. Entonces, expresando de obligación y falta de obligación, nos dice el material que cuando hablamos de actividades que estamos obligados a hacer, eh, cuando hablamos de actividades que estamos obligados a hacer, actividades que no son opcionales, utilizamos el tener que. En este caso, es el have to para ciertas personas y el has to para otras personas. Entonces, en este caso, una obligación es una obligación relativamente fuerte donde no tenemos una opción. Dice que no hay opción, no hay una otra actividad que podamos hacer, sino que si vamos por ese camino tenemos que pasar por esa condición, debemos cumplir esa condición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, we have to wear a tie to work. ¿Por qué? Porque en este caso la compañía me obliga y si no cumplo con la obligación, entonces no puedo trabajar allí. Entonces, esa es una obligación. It's not an option, it's a rule the company has. Have to. Vamos a continuar. Para, para decir que no tenemos que, entonces utilizamos el mismo verbo, pero con una negación antes. Entonces vamos a comenzar a escribir un poquito. Yes, obligation sería have to y don't have to. Entonces, por ejemplo, si yo voy a viajar al exterior, ¿qué tendría que yo conseguir? Alguien me puede decir, si yo, por ejemplo, quiero viajar a los Estados Unidos, ¿qué tengo que conseguir? Que sea una obligación. Visa. I have. Could you do it as a sentence, madam? Okay. If yes, just a moment, please. If I If I go go no I go if I to travel yes if I go travel to travel mm, to the USA, por let's see ejemplo,
I have to visa. Excuse me a moment, please. If I go to travel to the USA. Again, please. I have to get a visa. Okay, perfect. Okay, have to. Mhm. Ma'am, are you Colombian? Yes. Yes, okay. Could you do this sentence, but instead of USA, could you tell about, could you use, excuse me, could you use Spain instead of USA? I And don't repeat. understand. Okay. And you know that if you go to Spain, you don't have to get a visa, right? Because Europe, most of the countries of Europe don't ask Colombians for a visa. Do you know? Okay. Okay. And could you repeat this sentence by in this time? Okay. Mm, using Spain as an example, please. Okay. If I go to Uh-huh. travel to If I the go, Colombia, no, Spain. If I go to travel to to the Spain, Spain, uh-huh, I I don't have I to don't have to get a visa. get a visa. Visa, I don't know. Visa, like this. Okay, okay. Entonces, en este caso es el contrario. Don't have to. Thank you very much. Ma'am, what's your name again? What's your name again? Isabela. Excuse me. Isabela. Isabela. Thank you, Isabela. Bueno, entonces, este caso de arriba es obligation y el de abajo es lack of obligation. ¿Por qué utilizamos el don't have? Porque el don't para hacer la negación, porque en realidad el have to es un verbo común y corriente, es un verbo común, no es un verbo modal, en este caso es auxiliar, podríamos decir. ¿Por qué? Porque todas las oraciones van a llevar el have to más otro verbo. Entonces, en este caso sería un verbo auxiliar, pero en realidad el verbo aquí se está comportando como un verbo normal. Entonces, si yo quiero decir que no, entonces simplemente yo utilizo el don't, que es la negación que se utiliza con verbos comunes. ¿Ok? ¿Está entendido, cierto? No es fácil, no es difícil de entender. Ok. Bueno, ¿alguien me podría hacer un ejemplo a ver, que se me ocurra. Ah, a ver. Otro Yo ejemplo, tengo otro una pregunta. ejemplo. Ok, dime tú. If I go to enter the gym, Enter, I the have gym. to I Mhm. have to I take have to. water. But you have other options, right? In this case, you Um, have. In this case, you should. I should, right? okay, okay. En este caso, por ejemplo, si tú vas a entrar al gimnasio, no tienes que tomar agua, aunque deberías, pero no es una obligación. Pero hay otras cosas que son obligaciones. Por ejemplo, si yo voy a salir del país, yo tengo que mostrar un documento de viaje, ¿cierto? Si yo voy al Reino Unido, tengo que conseguir una visa, porque también nos piden visa. Si yo voy a comprar una casa, yo tengo que tener una cédula, un documento de identidad también. ¿A qué más? Bueno, si yo voy a bucear, tengo que llevar equipo de buceo. O sea, son cosas donde no hay una opción, es sí o sí. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, en cuestiones de pago. Si yo voy por ejemplo, ¿cómo se llama este gimnasio que es muy famoso? ¿Tú sabes alguno que sea bien famoso? El de SmartFit. Bueno,
¿Tú tienes que pagar o no tienes que pagar? Yes. Ajá. If I go to SmartFit, ¿qué sería? I have to pay a fee. ¿Cierto? Algo así. What is fee? Es como un costo, una cantidad de dinero. Ok. ¿Ok? Creo que tengo una, profe. Ajá. ¿Negativa o positiva? Positiva. Ok. Ajá. If I, no, if I want Ajá. to work, To work. Ajá. I have to present the, I don't know, hoja de vida. Se llama My CV. Curriculum vitae. My CV. Okay. Well, if I want to work, I had to, oh, yes, present or prepare. Yes, but it's good. If I want to work, what is the, the mistake? Uh-huh. I have to, no? I had to present my CV. Okay, very well. Yes. Ajá. Si tú comes en tu casa, en la casa de tu mamá, ¿tienes que pagar? No. Ok. ¿Podrías hacerla con algo que no tienes que hacer? Okay. If I go to, no, if I eat Right. in my mother's house, I Ajá. don't have to I pay. don't have to pay. Ajá. Yes. Very good, very good. Excelente. Ok, entonces esto es muy sencillo porque es algo que venimos trabajando de hace tiempo ya. Eso simplemente es presente simple, es negativo y afirmativo. Negativo, perdón, abajo y afirmativo arriba. Simplemente es un verbo que funciona. Es un semimodal. ¿Por qué es un semimodal? Porque está ayudando a otro verbo principal, que es, por ejemplo, el verbo get. Aquí es el verbo pay. Aquí es el verbo present o prepare, que también uno puede decir que if I want to work, I have to prepare my CV. Ujú. Aquí otra vez es have, perdón, es get. Aquí es otra vez pay. Y así por el estilo. Entonces es un verbo semimodal, pero en realidad funciona como un verbo común, que se niega como un verbo común, pregunta como un verbo común y afirma como un verbo común. ¿Por qué? Porque si yo digo que alguien tiene que hacer algo, yo diría ella, por ejemplo. If Isabella want, wants to, mm, to work at Heights, he has, he has to, to wear special. ¿Qué? ¿Sí se entiende la oración? Si Isabela Sí, quiere señor. trabajar en alturas, ella tiene que. Entonces, mire que acá en este caso, el verbo se porta de forma tan común que si yo voy a hablar de una tercera persona, como es Isabela, entonces yo tengo que conjugar el verbo have to, ya no puedo seguir diciendo have to, sino que debo decir has to, ¿ok? Y si yo quiero volver a esta oración en una forma negativa, tengo que decir, bueno, no vamos a cambiar el significado, va a quedar un poco ambiguo, pero she doesn't have to, ¿ok? Se niega como negaríamos en una oración en presente simple normal. Entonces,
estamos repitiendo un poquito de presente simple con un verbo que es have to, que es un verbo semimodal, pero que en realidad se comporta como un verbo común y corriente en presente simple. Bueno, vamos a continuar entonces con el material. Vamos a continuar. Vamos a ver los ejemplos que nos ponen. Entonces aquí, eso es la forma interrogativa, como esa no se las había dicho yo. Solamente habíamos visto la forma afirmativa, es have to. La forma negativa, que es I don't have to o she doesn't have to. Y ahorita nos están mostrando la forma interrogativa. Como siempre, la forma interrogativa es una oración afirmativa en presente simple que está rodeada o está iniciada por un auxiliar y terminada por un signo de interrogación. En la mitad va una oración en forma presente simple, que es tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Esa es una oración afirmativa. Pero la pregunta es, ¿dónde tienes que ir? ¿Por qué? Porque le pusimos aquí el inicio de pregunta, terminación de pregunta y antes del inicio, entonces sería cuando hay, no siempre hay, sería una oración de información, una palabra de información, que en este caso es ¿dónde? Where do you have to go? Where do you have to go tomorrow? En an example, I have to go to the supermarket because I need to get some food. ¿Dónde voy a ir mañana yo? ¿Dónde voy a ir mañana? ¿Dónde tengo yo que ir mañana? En este caso, en mi caso, tengo que ir mañana al supermercado a comprar comida. ¿Ok? Esa es una pregunta de información. Cuando es una pregunta de negación, no lleva una palabra de información al comienzo, sino que simplemente es una oración afirmativa nuevamente, que tiene un indicador de pregunta que es el auxiliar y tiene un indicador de pregunta final que es el signo de interrogación y nada más. Esto se refiere a la negación, como lo estamos mirando ahorita. Afirmación arriba, negación abajo. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte del contenido que es habilidad y posibilidad. Entonces, habilidad, en este caso, por ejemplo, el verbo can es un verbo que expresa habilidad, o sea, la capacidad de yo hacer una cosa. La capacidad. Muchas veces en español esto también se puede traducir como yo sé. Por ejemplo, ¿por qué yo puedo traducirla como yo sé? Por ejemplo, en esa segunda oración dice, yo puedo cocinar comida japonesa. En español uno no normalmente dice yo puedo, sino yo sé. Entonces muchas veces esta habilidad de arriba en español no se traduce como yo puedo, sino yo sé. Entonces, en la parte de arriba, en esta primera oración, sí tenemos una que es netamente de habilidad. I can run 15 kilometers in 45 minutes. Porque esa es una capacidad, no se aprende a correr. O sea, no es algo de saber intelectual, sino que es una habilidad física. I can run 15 kilometers in 45 minutes. She can cook Japanese food. En el caso del verbo can, el verbo can no es un verbo común y corriente, es un verbo modal auxiliar. Entonces, esos verbos normalmente niegan con un not después del verbo, no tienen sino una sola forma. Esta no tiene una conjugación del verbo, o sea, cuando yo hablo de una ella, de una Isabela que puede hacer malabares, yo no cambio, no le agrego una S, no le agrego absolutamente nada, sino que para todos los pronombres y para todas las personas y para todos los sujetos, el can permanece invariable en el presente. Bueno, entonces dice, bueno, la negación, a su vez, va después del propio verbo. Sería una forma sería can't, otra podría ser cannot o simplemente cannot. Pero lo más normal es que se utiliza es doblar la N o simplemente pegar en la palabra not a la palabra can, al verbo can y ya. O sea, doblar. Se pegan común y corriente. Se dobla la N, o sea, no es que se doble la N, es que la N es la parte de la negación, es el not. Entonces dice, cuando hablamos de la falta de habilidad nuestra o de alguien más, utilizamos can't
o can más bien, can o cannot. ¿Cómo se llama la otra compañera que está acá con nosotros? Stephanie, ¿cierto? No, profe, ya se fue. Yo soy Ah, Estefan Isabela. ya. Y no hay otra compañera por aquí con nosotros. No, señor. Mm, bueno, qué triste porque normalmente a estas conferencias entran unas 30, 40 personas y bueno, no estoy triste porque estés tú, porque me alegra que haya al menos alguien, pero me gustaría que hubiera muchísima más gente aprovechando este espacio para que me pregunten. Me gusta responder preguntas. Ok, entonces tú, Isabela, me podrías ayudar leyendo, te voy a mostrar, esta primera oración en inglés. Okay. I can swim long distance. Es distances. Pero ahí leíste la afirmativa. Ahí la leíste de forma afirmativa. Vuélvela a leer, por favor. Yo escucho nuevamente. Okay. I can't swim long distances. Ok. Bueno, esa A, ese verbo cuando es negativo no es tan abierta la A, sino que es más bien como un can't, can, en vez de can. ¿Ok? Can sería afirmativa y can sería negativa, ¿vale? Okay, teacher. ¿Podrías volverla a hacer? I can't swim long distances. Muy bien, perfectamente. Y podría leer también la siguiente. Peter can't use Photoshop. Okay, very well. Thank you very much. Excellent. Thank you for helping me, please. Stephanie, thank you very much. Ok. eh, una nota. Recuerde que utilizamos can en el sentido de no saber cómo hacer algo, no en el sentido de imposibilidad o prohibición. En otro nivel, usted se familiarizará con otros usos del can y can't. Ok. Bueno, entonces, esto todavía estamos en habilidad. Recuerden recuerda Isabela y compañeros que están viendo este video, que can es habilidad o también se puede traducir como eh, capacidad, pero también se puede traducir como un conocimiento, un saber cómo hacer las cosas. Ahora vamos para posibilidad. Dice, utilizamos can para hablar de posibilidades como en los siguientes ejemplos. Yo puedo jugar fútbol el viernes. O sea, en este caso no es una capacidad. Yo soy muy malo para jugar al fútbol, pero yo puedo jugar el fútbol el viernes. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien, no. Lo voy a hacer porque pues, tengo la posibilidad de hacerlo, no porque tengo el conocimiento para hacerlo. Entonces, en este caso, se expresa una posibilidad. I can play soccer on Friday. Is my day off. ¿Por qué puedo jugar el fútbol el viernes? No porque yo sea un buen jugador, sino porque es mi día libre. Eh, we use can't to talk about impossibility. O sea, lo mismo de ahorita. Simplemente cuando no tenemos la posibilidad de hacer las cosas, en este caso utilizamos también el verbo can, pero en forma negativa. I can play video games. I'm too busy. No es que yo no sepa jugar video games, es que no puedo porque no tengo la posibilidad debido a que estoy muy ocupado. She can't come to the party. She has to work late. En este caso, otra vez, vuelve a hacerle el mismo sentido. Se vuelve a hablar en el mismo sentido. Que ella viene a la fiesta, ella no puede ir a la fiesta, no porque no se pueda desplazar, por ejemplo, sino porque tiene que trabajar esa tarde. Entonces, en este caso, es una posibilidad negativa. Como les decía, cuando hablamos de oraciones afirmativas con el verbo can, que es un verbo modal auxiliar, la forma afirmativa es única para todos los pronombres y la forma negativa agrega el not después del verbo, no antes. Los verbos comunes en inglés se comportan como los verbos en español, simplemente tiene el no antes. Yo no sé, yo no voy, yo no conozco, yo no hablo. Pero cuando hablamos, así son todos los verbos en inglés, excepto esos verbos que son modales auxiliares. En este caso, el no va después. She can come tonight. Cuando va a hacer preguntas, funciona como el verbo to be, donde el verbo pasa antes del sujeto.
Entonces, you can come, you can play chess. Pero cuando iba a preguntar es, can you play chess? When can you come? Esa es la pregunta. Bueno, esto bueno, ya terminamos entonces posibilidades. Simplemente utilizamos el mismo verbo, sea para habilidad o sea para posibilidad. En este caso es posibilidad. Hay otro verbo que también se utiliza para posibilidad, pero no lo vamos a mencionar en este caso. Solamente para esta unidad únicamente utilizamos el verbo can. ¿Ustedes saben qué otro verbo? No sé si tú te acuerdas cuál es el otro verbo que se utiliza para posibilidad. No, profe. Es el may. El may y la forma también may, que es might. Pero vamos a dejar eso quietecito. Eso no lo vamos a revolcar por el momento. Vamos a utilizar el verbo can, que se puede utilizar como posibilidad y como habilidad. Entonces vamos a dejar quieto el may por allá y el might también por allá. Bueno, aquí ya terminaríamos entonces con habilidad y posibilidad. Entonces lo siguiente es preposiciones de movimiento. ¿Te acuerdas tú qué son las preposiciones? No, señor. No. Bueno, las preposiciones son palabras que ayudan a ubicar. A ubicar. Son como, bueno, son posiciones. En realidad la palabra dice que son como antes de la posición. En el caso de las preposiciones de movimiento que vamos a utilizar acá, son de lugar. Entonces, por ejemplo, está Pereira, que es una posición o un lugar. Y antes de Pereira está la palabra a, o para en este caso. Entonces, tenemos una preposición de movimiento que es to, que se utiliza para lugar. She's going to Pereira. I want to go to the mall. También se utiliza para un Profe, evento. tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué diferencia hay entre tú y bye? By. A y por. Bueno, por ejemplo, I would like to walk by the sea. ¿Cierto? Ese es un ejemplo. O dime una oración y la escribimos. Si te No sé, acuerdas de profe. una. Por Pues ejemplo, yo había escuchado una sí. con, con bicycle, como I Ah, can. sí. La de los transportes utiliza bike. Bike, perdón. Por ejemplo, I go to work. Voy a crecer un poquito esta letra que está un poquito pequeña. No sé si estás viendo bien. ¿Sí se ve bien o se ve muy pequeño? Sí, sí, señor. Pues yo veo bien. Sí, Ujú. señor. I go to work by bus. Pues las idiomas tienen sus particularidades. En este caso, todas las cosas donde uno se transporta son by. Entonces, I go to work by bus, I go to work by train, I go to work by airplane, by ship. Entonces, esa es una. El by también se utiliza para decir que alguien hizo algo. Por ejemplo, a ver. Aqua. Aqua. By Enzo. Esa es la autoría. ¿Por qué Kenzo? Yo creo que es Kenzo. Es el señor que sacó esta loción que se llama Aqua. Entonces, en ese caso, es autoría. Estar cerquita de, por ejemplo, by the sea, es algo que está cerca del mar. Entonces, en ese caso, eso sería una preposición de lugar. ¿Ok? Hay una Ok. cosa del inglés con las preposiciones. Es muy complicado saberlas con reglas. Hay que irlas aprendiendo con el uso. Y yo creo que lo que más se puede uno equivocar en todo lo que uno hace de inglés es aprender, es saber qué preposición va después de qué verbo, por ejemplo, o qué preposición se utiliza. Porque para nosotros es uno, para la gente que habla inglés es otra.
Entonces, por ejemplo, a ver, no, es que no quiero enredar mucho, pero quiero que sepas que sí, las preposiciones son lo que más enreda a todo el mundo. Incluso uno después de hablar mucho tiempo, uno se sigue equivocando o uno sabe que personas hablan en todos los idiomas, puede ocurrir eso. La gente que habla español y que no la tiene como segunda lengua o como lengua extranjera, siempre ahí se va a equivocar en las preposiciones. Y porque muchas veces en español también las utilizamos muy arbitrariamente y las cambiamos así sin mucha ceremonia y en realidad muchas veces estamos incluso utilizándolas mal, y eso se vuelve norma o se vuelve costumbre. Y la gente que habla el español también se suele equivocar, o sea, se escucha rara cuando habla inglés, español, perdón, es por las preposiciones y nosotros también nos equivocamos mucho en las preposiciones. O sea, que la forma de aprender las preposiciones en inglés es simple y llanamente por la práctica continua y por el contacto continuo con el idioma. Es para que no te preocupes mucho por esto. Bueno, entonces aquí estamos hablando de preposiciones de movimiento. Entonces dice que usamos to cuando nos referimos a un destino específico. Abajo encontrarás algunos posibles destinos. Por ejemplo, un destino es un lugar. Un destino es un evento. En realidad, pues también es mismo, es un lugar. Una fiesta es un lugar. Eh, y aquí lo están traduciendo como para, pero también se puede traducir como a. Ella va a Pereira o ella va para Pereira, ¿cierto? She's going to Pereira. I want to go to the mall. Un evento. Are they going to the party? Are they going to the party? O are you going to the party? También se podría decir. Luisa couldn't go to the concert. To the concert. Eso es un evento, pero en realidad el concierto es un lugar. No hay una forma de que haya un concierto sin un lugar. No hay una forma de que haya una fiesta sin un lugar. O sea, la fiesta no puede ser eh, en un lineal, uno por allá y unos por acá. Tienen que estar concentrados. O sea, que un evento es un lugar también. Una persona, por ejemplo. You should go to your father for advice. Entonces, en este caso, a una persona. Entonces sería a tu papá. Towards. Se utiliza towards cuando alguien o algo va en una dirección en particular más que hacia un destino en particular. Entonces, esto es dirección. Vamos a ver. No veo ejemplos por acá. Debería. Ok, the ball was coming fast towards me. Towards me. Hacia mí. Entonces simplemente es hacia, no hay mucha ceremonia, es hacia. Entonces hacia. Esto son preposiciones de movimiento. ¿Ok? Caminando hacia, viniendo hacia, acudiendo a. Esas son preposiciones de movimiento. O sea, para poderlas utilizar tenemos que tener en cuenta que algo se está moviendo hacia un lugar o hacia una persona, hacia una dirección. Through se refiere a los siguientes tipos de movimiento, como aparecen aquí. Utilizamos through en las siguientes situaciones, por ejemplo, el movimiento dentro de un espacio que rodea al sujeto. Ejemplo, el balón atravesó o se fue o pasó a través de la ventana. La pelota pasó a través de la ventana. Entonces volvemos a recapitular con ese. Es el movimiento dentro de un espacio que rodea al sujeto o dentro del mismo sujeto. Cuando algo o alguien se mueve a través de algo, por ejemplo, cut through the tape, corte a través de la cinta. Through es a través. Aunque muchas veces, por ejemplo en español, aquí como en este ejemplo no se traduce por nada, corte la cinta. Into, el movimiento de algo o alguien desde afuera hacia adentro de un espacio tridimensional, o sea, de un espacio cerrado, podría decirse into. Entonces, cuando uno dice que él entró en la casa, no diría he entered
in the house, sino into the house. ¿Por qué? Porque ese entrar implica movimiento. En ese momento la persona está entrando a una casa. No sería in the house, sino into the house. James reached into his pocket and found his keys. Buscó en su bolsillo y encontró sus llaves. Across. Usamos across para hablar del movimiento desde el inicio de un algo hasta su final. Entonces, they walked across the road. He swam across the pool. Over. Podemos usar over para hablar de un movimiento desde un lugar hacia otro. Entonces, he jumped over the fence and opened the gate. Aquí no dice que sea sobre. No dice que sea sobre, pero en realidad es sobre, es encima de. Entonces él saltó sobre la cerca y abrió la puerta. Aquí no sé por qué no dice que es sobre, si la verdad es que over siempre es sobre. The plane flew over the lake. Voló sobre el lago. También utilizamos over para describir la posición de algo en relación a una superficie. She spread the tablecloth over the table. Ella puso el mantel sobre la mesa. Along. Usamos along cuando nos referimos al tipo de movimiento que sigue una línea. Entonces es un movimiento lineal. I walked along the river, que es yo caminé a lo largo del río o de la ribera. Vamos a continuar. Hay una aclaración por aquí que dice que en español la posición towards se usa, está usualmente inmersa en el verbo. Okay. Mire el siguiente diagrama para que entienda las posiciones dentro de un contexto visual. Entonces, eso simplemente son, ¿cómo se dice? Figuritas, donde vamos a mirar a ver. Bueno, hay unas que no aparecen en la explicación. Es up, quizás hacia arriba. O sea, upstairs sería hacia la parte superior de las escalas. Down, en este caso hay unas escalas, sería downstairs, es hacia abajo. Over, como lo decíamos ahorita, es sobre. To es a o hacia. Away from es lejos de. Pass es pasar de. Into es de pero dentro y moviéndose en este preciso instante. Out of, around, onto, tiene que ver mucho con la forma que utilizamos ahorita el into. Para decir que algo está subiéndose sobre, no decimos on, sino onto, si se está montando en ese momento, si se está subiendo en ese momento. Off, across, through y along. Esto que sigue ya simplemente vamos a dar un pequeño repaso. Es vocabulario. Tenemos un vocabulario de preguntas. Y aquí están las preguntas. Tenemos en este momento silenciado el locutor, pero lo podemos poner. How much is the tax? Vamos por aquí. Is the TV on sale? What is the price after the discount? What's the total? How much do I owe you? Pay cash. Put it on a credit card. Bueno, y como tú lo 5. estabas preguntando Means ahora, of Isabela, transportation. son Below medios de you- transportation. Todos estos serían by plane, by car, by taxi, by boat, by bus, by train, by ship, by bicycle, by helicopter, by hot air balloon, by cable car, by plane, motorcycle, monorail, subway, streetcar. Y aquí está vocabulario referido a los puertos. Baggage claim aeropuertos. check. Boarding pass. Boarding time. Body check. Check-in. Entonces yo te invitaría a que 7. revisara este Places vocabulario around town. en significado y en Below you sonido will find y vocabulary utilizarlo about the en las evidencias que vamos
a trabajar esta semana, que ya muchos de ustedes trabajaron. Entonces, bueno, eso sería como todo. Ya nos demoramos siempre buen tiempo, simplemente repasando el vocabulario y explicando un poquito, o más bien repasando un poquito de lo que son los verbos modales o semimodales en el caso del have to para explicar obligación, falta de obligación, habilidad y posibilidad. El otro simplemente son vocabularios. Entonces, si tienes alguna pregunta, Isabela, la puedes hacer. Y si no, en este momento no tienes alguna, entonces podrías hacerla por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. ¿O qué más podría ser? Sí, básicamente esos dos posibilidades tienes en este momento. Entonces, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer. Y si no, ya podríamos ir terminando esta sesión virtual. No, profe, ninguna. Muchas gracias. Ok, te agradezco mucho por asistir a esta sesión, por acompañarme aquí, no dejarme tan solo durante todo este tiempo y por colaborarme con la presentación, por participar también, no quedarte simplemente mirando. Te agradezco mucho, en realidad, de verdad que sí, te agradezco mucho porque me ayudaste a hacer bastante trabajo y muy llevadero mi trabajo hoy. Entonces, bueno, Stephanie, yo creo que esta es la última sesión virtual que tenemos. Si tienes alguna pregunta, como te digo, por el chat. Si no estás matriculada conmigo a la próxima sesión del próximo curso, simplemente me puedes preguntar. Igual por el WhatsApp que es mío, que es el 311-737-7047. También te había dicho que te iba a mostrar cómo hacer la inscripción. Yo voy a compartir pantalla, si la estoy compartiendo, aquí en YouTube. Yo tengo un canal que no tiene videos profesionales, son simplemente esas grabaciones que vemos. Y hay una grabación que se llama ¿Cómo escribirse? Y yo les voy a mostrar el video. Y ahí explica cómo hacer la inscripción. Está un poquito lento esto, me parece a mí. Este video es para cualquier curso, ¿cierto, profe? ¿O solo para No, el nivel para el 3? nivel 2. Solamente para el nivel 2. Entonces aquí, para la inscripción de que te vamos a dar, si es para nivel beginner 1, 2, 3 y 4. Entonces ya te voy a mostrar por aquí. Y te va a poner en el chat del curso, no, de la sesión virtual, te va a poner la dirección para que la copies de ahí. Y cuando yo suba este video que estamos grabando, lo suba a YouTube, entonces ahí abajo en la descripción también va a aparecer esta misma dirección para que las personas que se quieran matricular se matriculen directamente allí. Es por aquí yo tengo uno. Vamos a buscarlos. Esto es muy pequeñito. Ok, video tutorial descripción. Entonces lo vamos a abrir simplemente para copiar la dirección electrónica. Ce nouveau dispositif révolutionnaire peut éliminer jusqu'à 10 fois plus de cérumen qu'un coton-tige traditionnel. Bueno, Les dernières études en datent que les cotons-tiges ne sont pas bons pour les oreilles. vamos a recortar On esto. peut même lire un avertissement sur la boîte qui vous dit de ne pas les mettre dans vos oreilles. Les spécialistes recommandent plutôt Tvidley, le premier extracteur de cérumen aux technologies réutilisables au monde. Il a été conçu par une équipe de spécialistes européens des oreilles, du nez et de la gorge. Okay. Entonces allá ya está. Y aquí en la parte de abajo lo podemos abrir en la descripción. Se mostrar más. Aquí está para el nivel beginner, que es el nivel inicial 0. Está para el nivel 1, para el 2, para el 3 y para el 4 por el momento. Entonces simplemente le das escribir, le das abrir a esta dirección que aparece aquí. ¿Sí se ve? Sí, señor. Ok. Y aquí en este caso está el código de inscripción que es el 1708244. Con ese código te escribes desde esta dirección. Das clic aquí, clic derecho, abrir la dirección y ese código que te aparece ahí a la izquierda lo puedes utilizar para la inscripción. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, Isabela, entonces nos veremos próximamente, Dios mediante. Y si no, pues me puedes contactar para preguntas por el WhatsApp. Yo te contesto más o menos 24 horas. Y bueno, te agradezco mucho por la asistencia y nos vemos entonces próximamente y que te vaya muy bien. Gracias, profe, igual.
Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, que te vaya bien.